Bueno, continuamos con la sesión número 5. Queda una ponencia más de esta sesión y después pasaremos a la última sesión. En esta ocasión, Eloy Compagnoni va a presentar aplicación de la técnica GC-IMS para el análisis de los compuestos volátiles responsables de olor en sistemas de tratamiento de aire industriales. Eloy Compagnoni es químico analítico especialista en análisis ambiental y doctor en química analítica por la Universidad de Barcelona. Trabaja en Odornet desde el 2015 como especialista en cromatografía de gases y espectrometría de masas. En estos momentos trabaja en un proyecto dedicado a aplicar la espectrometría de movilidad iónica en la detección de contaminantes volátiles en muestras ambientales. Así que, Eloy, cuando quieras. Perfecto. Buenos días. Pues bueno, yo le voy a hablar de un tema un poco diferente a los que se han hablado hasta ahora, porque es de la aplicación de la química analítica a la detección de compuestos con olor en muestras de aire. Bueno, el trabajo que les voy a presentar lleva por título Aplicación de la técnica GC-IMS para el análisis de compuestos volátiles con olor en aire de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos. Bueno, como ustedes conocen, gran parte de los laboratorios que se dedican a analizar compuestos volátiles en aire, la técnica que utilizan con más frecuencia es la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masa. Y normalmente utilizan equipos de desociación térmica. Esto se debe a que es una técnica muy robusta que alcanza límites de detección que llegan a los PPT. Actualmente existe una gran variedad de métodos normalizados publicados en la literatura para determinar diferentes tipos de contaminantes. Y nosotros lo que estamos presentando en este trabajo es, estamos evaluando el potencial de una técnica novedosa, una técnica nueva que es la cromatografía gaseosa aplicada a la espectrometría de movilidad iónica, que si podemos nombrar algunas de sus características más relevantes, podemos decir que es una técnica muy simple, es robusta, en algunos casos puede utilizarse como instrumentos portátiles, es una técnica que una de sus principales ventajas es la rapidez de análisis. Se detectan con esta técnica una gran variedad de compuestos que coinciden con muchos compuestos que producen olor en la industria de tratamiento de residuales, como podemos mencionar, alcoholes, aldehídos, cetonas, aminas, ésteres. Algo muy curioso es que con esta técnica podemos inclusive analizar algunos compuestos inorgánicos como el sulfuro, hidrógeno y el amoníaco, es un aspecto interesante, y con esta técnica podemos llegar a analizar límites de detección hasta bajos ppb. Bien, ¿qué es la espectrometría de movilidad iónica? La espectrometría de movilidad iónica se basa en la separación de compuestos volátiles que se ionizan y se separan en un tubo de vuelo en base a diferencias en sus movilidades iónicas. La movilidad iónica de cada compuesto depende de su masa, de su carga y el tamaño de la molécula. A diferencia de la espectrometría de masa, en la espectrometría de movilidad iónica la separación se produce a presión atmosférica y en presencia de un gas inerte que circula contra la corriente que por interacciones con las moléculas ayuda a la separación. Hoy en día la mayoría de los instrumentos de espectrometría de movilidad iónica que se fabrican y se comercializan en el mercado se venden y se construyen combinados con la cromatografía de gases con la idea de potenciar o incrementar el potencial de separación de este tipo de tecnologías. Un aspecto peculiar de esta técnica es que con la misma se obtienen cromatogramas en 3 dimensiones, como podemos ver en la parte izquierda de la figura. En estos cromatogramas se representa la separación cromatográfica en un eje, en el otro la separación en el tubo vuelo y en el otro la intensidad de la señal obtenida o detectada en el detector. Sin embargo, normalmente por un problema de comodidad se trabaja con cromatogramas en 2 dimensiones, donde el eje de intensidad de señal se representa en un plano de colores, donde se utiliza una escala de colores que va desde el azul al rojo, y lo que hace es caracterizar la intensidad de los picos. Los picos cromatográficos de mayor intensidad se muestran en color rojo, como se puede ver en esa figura. Bien, en el trabajo que nosotros estamos presentando, lo que estamos es evaluando el potencial de esta técnica, que se está empezando a utilizar en cosas ambientales hace algunos años, para detectar compuestos orgánicos que producen olor. Y este trabajo lo hemos dividido en 2 fases. En la primera parte del trabajo lo que hacemos es analizar diferentes tipos de muestras utilizando la espectrometría de masa y la espectrometría de movilidad iónica, y por comparación vemos si con estas 2 técnicas obtenemos resultados similares. Y en una segunda fase de este trabajo evaluamos la aplicabilidad del método analizando diferentes tipos de muestras. Estos son los instrumentos que nosotros hemos utilizado en esta investigación. Si pueden ver a la izquierda, tenemos un cromatógrafo de gases que tenemos en nuestro laboratorio, que tiene un detector de espectrometría de masa de tipo tiempo de vuelo y una unidad de desociación térmica. A la derecha, disculpen,
puede verse el cromatógrafo un cromatógrafo acoplado a un espectrómetro de movilidad iónica, que es el que nosotros estamos investigando y potenciando. Bien, para poder comparar los resultados que hemos tenido con estas dos técnicas, nosotros utilizamos en ambos instrumentos el mismo tipo de columna capilar. En una segunda fase de este trabajo también hemos estudiado el efecto que tiene utilizar columnas capilares y columnas multicapilares, porque estas segundas columnas permiten incrementar la velocidad del análisis. Bien, lo que vemos en esta figura y lo que queremos que ustedes entiendan de esta figura es, esto es un cromatograma obtenido con un espectro de masa de una muestra de aire tomada de un sistema de tratamiento de residuales urbanos. Como pueden ver en este cromatograma se ven una serie de compuestos como alcoholes, aldehídos, cetonas, que son precisamente los compuestos que nosotros queremos llegar a detectar e identificar usando la espectrometría de movilidad iónica. En esta figura se muestran los resultados que nosotros hemos obtenido analizando una muestra de aire de una planta de tratamiento, comparando las dos técnicas instrumentales. Si ustedes observan, el cromatograma que se encuentra a nuestra izquierda es el cromatograma obtenido con la espectrometría de movilidad iónica, un cromatograma bidimensional, y a la derecha se encuentra el cromatograma obtenido con la espectrometría de masa. Lo que nosotros observamos al comparar ambas técnicas instrumentales es que con la espectrometría de movilidad iónica lográbamos separar e identificar los mismos compuestos que se detectan con la espectrometría de masa. Por lo cual podemos afirmar que esta es una técnica que para este tipo de aplicaciones puede funcionar como técnica alternativa a la espectrometría de masa. En una segunda fase de este trabajo, disculpen, lo que hemos hecho es optimizar el método de análisis con la espectrometría de movilidad iónica. Y lo que hemos hecho es optimizar la separación, incrementar el tiempo de análisis, disminuir el tiempo de análisis. Y esto lo hicimos comparando el efecto que tiene hacer la separación cromatográfica utilizando una columna capilar, que vemos el cromatograma a nuestra izquierda, y una columna multicapilar que vemos el cromatograma a la derecha. La diferencia es que esta columna capilar tiene 20 metros de longitud y la columna multicapilar tiene 20 centímetros, con una reducción notable, que es una reducción de 1000 veces de su longitud, logramos reducir el tiempo de análisis, que eso es vital en un laboratorio de análisis químico. Y lo que pueden comprobar es que logramos reducir el tiempo de análisis, se logran identificar los mismos compuestos sin que se afecte la separación cromatográfica. Esto lo podemos ver más claramente en esta sección del cromatograma. A nuestra derecha a nuestra izquierda está la columna capilar, a nuestra derecha la columna multicapilar. Al trabajar con las columnas multicapilares se trabajan a mayores presiones, a mayores flujos, los picos se alargan un poco, sin embargo, logramos mantener la separación de cada uno de los componentes, y esto es un aspecto muy importante que hemos logrado, ya que podemos reducir el tiempo de análisis en unas 1000 veces. En unas 10 veces. En esta figura se resumen los resultados que hemos obtenido hasta el momento. O sea, nosotros hemos logrado, utilizando la cromatografía de gases, acoplada a la espectrometría de movilidad iónica, y utilizando una columna multicapilar, y separar e identificar los mismos compuestos que hemos detectado utilizando la espectrometría de masa, pero con la ventaja adicional de que hemos logrado disminuir el tiempo de análisis desde unos 65 minutos a unos 8 minutos. Esto significa que en un laboratorio como nuestro, que se dedica a hacer análisis y a brindar servicio de análisis ambiental, nosotros podemos pasar de analizar 22 muestras por día a analizar 180 muestras por día. Es un incremento notable en eficiencia. En una segunda fase de este trabajo, nosotros hemos evaluado la aplicabilidad, la aplicación, ¿no?, que tiene esta técnica, después de haber optimizado el método, y lo que hicimos es que fuimos a la industria y tomamos muestras de aire de un sistema de tratamiento. En este caso es aire de entrada y salida de un biofiltro, que toma el aire de una zona de compostaje. Entonces lo que hicimos fue tomar muestras de entrada y salida del biofiltro utilizando bolsas de muestreo. Esas bolsas de muestreo nos las llevamos a nuestro laboratorio y las conectamos directamente al G6MS y se analizaron. Estos son los resultados que nosotros tuvimos. Si pueden observar en el cromatograma de nuestra izquierda, es un cromatograma que corresponde al aire de entrada al biofiltro, y el cromatograma de la derecha corresponde al aire de salida del biofiltro. En este tipo de cromatogramas, que son cromatogramas que parecen como huellas dactilares con colores, lo que se intenta es observar diferencias. Si se fijan en el grupo de picos cromatográficos que van desde el xanoato propilo hasta el butanoato de etilo, pueden constatar que son picos que aparecen en el aire de entrada al biofiltro, pero desaparecen en el aire de salida. Si vemos esta sección ampliada del cromatograma, vemos una serie de compuestos como son la acetona, el etanol
y el acetato de etilo que se detectan en el aire de entrada del biofiltro, pero en el aire de salida del biofiltro prácticamente desaparecen, y por lo contrario hay una serie de compuestos como el butanal que sí se detecta en el aire de salida del biofiltro, pero no solo se detecta, sino además se detecta mayores con una señal más intensa. Lo mismo podemos decir de esos dos compuestos que estamos viendo en la parte superior del cromatograma, que le pusimos un signo de interrogación porque hasta ahora no hemos logrado identificarlo. Sin embargo, sí podemos afirmar que son compuestos que se detectan, que pertenecen a este tipo de residuos y incrementan su intensidad, o sea, su concentración a la salida del biofiltro. En esta diapositiva nosotros mostramos, a modo de resumen, en esta diapositiva se muestran todos los compuestos que nosotros hemos detectado con esta tecnología en una muestra de aire, en muestras de aire de sistemas de tratamiento. Cada uno de esos recuadros corresponde al pico que se detectó a la entrada y al pico que se detectó en la salida para cada uno de estos compuestos. No sé si se entiende bien, pero lo que puede verse es que para una serie de compuestos, para la gran mayoría, logramos detectar los picos a la entrada, en el aire de entrada del biofiltro. Sin embargo, en el aire de salida no se detectan. Esto a nosotros nos lleva a pensar de que estos son los compuestos que el biofiltro logra eliminar. Sin embargo, hay algunos compuestos que si pueden ver, por ejemplo, el butanal se detecta a la salida del biofiltro. Eso nos lleva a pensar que es un biofiltro que no está trabajando bien, inclusive se incrementa la señal de butanal. O sea, este es un compuesto que el biofiltro al parecer no es capaz de retenernos, y en el limoneno observamos un efecto más notable, o sea, quizás es una aportación del biofiltro, porque a la salida del biofiltro detectamos una señal mucho más intensa que a la entrada. Bueno, nosotros debemos decir que esto es un trabajo que aún estamos desarrollando, un tema que estamos estudiando, pero lo que nosotros hemos podido constatar hasta el momento es que con esta técnica, que consideramos que es una poderosa técnica cualitativa, nosotros podemos comparar cualitativamente la composición de compuestos orgánicos volátiles de entrada y salida de sistemas de tratamiento residuales. Bien, como conclusiones, presentamos tres aspectos importantes que hemos observado en este trabajo. Primero, la técnica G6MS ha resultado efectiva para detectar compuestos orgánicos volátiles presentes en aire del sistema de tratamiento de residuales urbanos. Segundo, el método que hemos desarrollado con esta tecnología es notablemente más simple y mucho más rápido que los métodos convencionales que utilizan la cromatografía acoplada a la espectrometría de masa. Y tercera conclusión, que es la conclusión de tipo práctico, que nos resulta muy útil, es que con la utilización de estos cromatogramas bidimensionales han resultado muy útiles a la hora de comparar y detectar variaciones en cuanto a la composición de compuestos volátiles en los aires de entrada de sistemas de tratamiento residuales, en este caso de un biofiltro. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta que ustedes quieran realizar, que estoy... ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Aquí adelante, por favor. Sí, bueno, primero felicitarte por la presentación y por el trabajo, me parece muy interesante. Y has dicho que es una técnica cualitativa, la técnica GCIMS. ¿Hay alguna forma de hacerla cuantitativa o tendríamos que trabajar con otra técnica para al final determinar concentraciones y eliminaciones de cada uno de los compuestos que se identifican en los sistemas de eliminación, por ejemplo? Disculpe, el inicio no lo entendí. ¿Es una técnica? Sí, dices una técnica que es cualitativa, que tú has identificado los compuestos, pero no hemos visto concentraciones, eliminaciones... Sí, es una técnica que se puede utilizar, si quieres, cualitativamente y puedes cuantificar perfectamente. En estos momentos, nosotros en la fase de este trabajo pretendemos validar el método, hacer curvas de calibrado, determinar límites de tensión, etcétera, para lograr cuantificar los compuestos. Pero lo que se ha visto y cómo se utiliza esta técnica fundamentalmente a nivel mundial, que se utiliza en diferentes temas, desde la biomedicina hasta análisis de alimentos, en fin, muchas cosas, se utiliza sobre todo como una poderosa técnica cualitativa. Es sobre todo para comparar cromatogramas
como es un cromatograma muy visual, es sobre todo comparar presencia, ausencia de compuestos, detectar manchas que están en un lugar y en otro. Y nosotros lo que estamos haciendo es que estamos trabajando la espectrometría masa y la espectrometría movilidad iónica con la idea de crearnos librerías de compuestos que nos sean útiles para poder identificar en las muestras que nos llegan al laboratorio con esta técnica los compuestos que están presentes. Entonces, ¿tú recomendarías utilizar acoplada la técnica GC-IMS con GC-masas para la cuantificación más adecuada, o con esta técnica sería suficiente? No, con esta técnica se cuantifica perfectamente. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No, pues te voy a preguntar yo alguna cuestión, aunque creo que ya ha aclarado que en este momento estáis intentando determinar el límite de detección. Bueno, los límites de detección para la mayoría de los compuestos que vemos aquí están alrededor de los 10 ppb. O sea, lo habéis ya determinado. Para algunos compuestos sí, para otros no. Pero según la literatura, es una técnica que los límites andan por ese entorno, y para algunos compuestos, por ejemplo, amoníaco, nosotros estudiamos que podemos detectar hasta 10 ppb de amoníaco con esa técnica. Es bastante interesante. Sí, es muy interesante. Ahora, como la comparáis con la cromatografía de tiempo de vuelo, ¿en la cromatografía de tiempo de vuelo se concentra la muestra o también se inyecta directamente como bueno, en esto es útil que lo pregunte. A una serie de compuestos bastante limitada para los cromatogramas que que pueden obtenerse. Bueno, esta técnica no tiene una etapa de preconcentración. Este instrumento que viste es como tiene un puerto de entrada, donde tú traes la muestra en una bolsa, la conectas directamente. Este instrumento tiene una bomba de succión, que es una bomba peristáltica interna, que lo que te está es entrando constantemente muestras al instrumento. Entonces, tú simplemente conectas la bolsa, le das estar y él te toma una alícuota de muestra que tú le defines y te la analiza directamente. No tiene método de preconcentración. Por eso es una técnica tan rápida, porque la muestra se analiza directamente, a diferencia de la mayoría de las técnicas de espectrometría de masas que tienes que preconcentrar, desorber, hacer vacío. Esta técnica no utiliza vacío, todo es a presión atmosférica. No, es impulsión, no es vacío la inyección de la muestra. Pero mi pregunta va en el sentido de, ¿se pierde poder de detección de compuestos? Porque has mostrado un ejemplo, el del butanal, los biofiltros, no porque se operen mal, sino porque tienen procesos biológicos en lo que es la degradación, eliminación de compuestos, y muchas veces se generan otros que ya están presentes o que no lo estaban. Sí, nosotros tenemos que trabajar con muestras que estén en el entorno de concentraciones que puede detectar el instrumento. El instrumento detecta desde bajos ppb hacia arriba. Ahora, nosotros estamos trabajando en crear un método de preconcentración, tenemos esa idea, lo estamos repensando, con la idea de acoplar un método de concentración del instrumento y en caso de que sea necesario, que sean muestras que hay en muy bajos niveles de concentración, utilizarlo. Pues muchas y gracias. Sería casi, y al hacer eso sería una técnica prácticamente igual a un método convencional de cromatografía de gases, con detector máximo. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo realizado, porque verdaderamente es interesante en lo que es detección de compuestos que generan o que son responsables de los olores. Ok, muchas gracias.